Luz María era, ante todo, una madre. A los 72 años, esa definición era la única que realmente importaba en su mundo. Viuda de Ricardo desde hacía 5 años, su vida en la Ciudad de México se resumía a aquella casa grande y antigua en el barrio de Coyoacán y a los recuerdos de los 3 hijos que crió allí: Octavio, el mayor y serio; Brenda, su única hija, de temperamento fuerte; y Mauricio, el menor, a quien ella todavía veía como su niño. En aquel momento de su vida, poco solitaria, se sentía, claro, pero completa. La casa era su santuario, y los hijos, la razón de su existencia. Aquella mañana específica de martes, una de esas mañanas grises que anuncian lluvia, ella estaba haciendo lo de siempre, colando un café fuerte en la cocina, sintiendo el aroma que por más de 40 años significó hogar. La casa respiraba con ella. Cada rincón guardaba una historia que solo Luz María conocía en detalle. Las marcas de altura de los niños trazadas a lápiz en el marco de la puerta de la despensa, ahora casi borradas. El pestillo flojo de la ventana de la sala, que Ricardo siempre prometía arreglar, pero nunca lo hizo, y que ahora producía un silbido familiar en días de viento. Pasó la mano por los azulejos gastados de la encimera de la cocina, sintiendo las pequeñas fisuras bajo sus dedos. Eran como las arrugas de un rostro amado. Allí, ella había curado rodillas raspadas, celebrado cumpleaños con pasteles caseros y llorado la muerte de su esposo. Vivir allí sola no era una carga, era como estar envuelta en un abrazo constante y silencioso. La semana anterior, en un gesto de amor que le pareció lo más natural del mundo, había reunido todos sus ahorros, el dinero que Ricardo dejó, y lo había dividido entre sus 3 hijos, para ayudarlos con sus vidas, con sus familias, para que tengan un poco más de holgura, pensó. Sintió una paz inmensa al hacerlo, una sensación de deber cumplido. Ella no necesitaba mucho, al fin y al cabo. Tenía su techo, su pequeña jubilación que cubría las facturas y la comida. Lo demás era para ellos, siempre lo fue. La alegría de ellos era la suya. Por eso, la visita inesperada de los 3 aquella mañana, todos juntos, la dejó con un calorcito en el pecho. Mal sabía ella que el calor estaba a punto de convertirse en un hielo que le recorrería la espina dorsal. No entraron con la naturalidad de siempre. No hubo besos sonoros en su mejilla ni bromas sobre el olor a café. Octavio, Brenda y Mauricio entraron en fila, con los rostros serios, casi solemnes. Traían una energía extraña, una tensión que contaminó el aire de la cocina al instante. Luz María sintió que su sonrisa vacilaba. ¿Pasó algo?, preguntó, la voz un poco temblorosa, ya imaginando alguna tragedia con un nieto o un problema de salud. No respondieron de inmediato. Solo intercambiaron una mirada rápida y significativa entre ellos, una mirada que la excluyó por completo. Era una mirada de conspiradores, y por primera vez en su vida se sintió como una extraña dentro de su propia casa. La llevaron a la sala de estar, el lugar de las conversaciones importantes, y la hicieron sentarse en su sillón de terciopelo descolorido. Octavio se sentó frente a ella, en el borde del sofá, con las manos en las rodillas, como un gerente a punto de despedir a un empleado. Brenda se quedó de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, mirando a la calle, incapaz de mirar a su madre. Mauricio, su niño, permaneció cerca de la puerta, el rostro pálido, la expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. El silencio era pesado, denso. Luz María apretaba los brazos del sillón, la tela gastada ofreciendo un consuelo mínimo. Su corazón latía desacompasado, un tambor de ansiedad y premonición. «Mamá», comenzó Octavio, y la palabra sonó hueca, desprovista de cualquier afecto. «Hablamos mucho en los últimos días y tomamos una decisión. Es sobre la casa».
Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que Luz María no lograba descifrar. Sobre la casa. Ella parpadeó, confundida. La casa estaba perfecta. Era sólida, era suya, era de ellos. ¿Qué podría haber para decidir? Un nudo comenzó a formarse en su garganta. Su mente buscaba explicaciones lógicas. Quizás querían hacer una reforma, quizás sugerir que alquilara una habitación para tener compañía. Cualquier cosa, menos la verdad que estaba por venir, fría y cortante como una cuchilla. Creemos que esta casa es muy grande para que usted esté sola, continuó Octavio, con una voz ensayada, sin emoción. Y pensamos en su bienestar. Decidimos que lo mejor es vender la propiedad y ponerla a usted en un lugar más adecuado. Un asilo, un lugar donde tendrá cuidados, otras personas de su edad. La palabra asilo golpeó a Luz María como un puñetazo en el estómago, quitándole el aire. El sonido de la lluvia comenzando a golpear la ventana pareció amplificar el eco de aquella sentencia. Miró el rostro de Octavio, luego la silueta de Brenda y el semblante atormentado de Mauricio. No había compasión allí, solo había una lógica fría, una practicidad cruel. No estaban preocupados por su bienestar, la estaban desechando. La mente de Luz María intentaba aferrarse a cualquier cosa, un trozo de lógica, un recuerdo de afecto que pudiera deshacer lo que estaba escuchando. Asilo, repitió, la palabra arañando su garganta, un sonido frágil y quebradizo. Pero, ¿por qué? No estoy enferma. Me cuido bien. Esta es nuestra casa, la casa de su padre. Construyó para nosotros. Miró de uno a otro, buscando una pizca de compasión, un vestigio de los hijos que amamantó y enseñó a caminar, pero sus rostros eran como máscaras de yeso. «Ya está decidido, mamá», dijo Brenda, volviéndose finalmente desde la ventana, la voz cortante. «No vamos a discutir, es lo mejor para todos». ¿Para todos? Luz María sintió una punzada de indignación en medio del shock. Para ellos quería gritar, solo para ellos. La crueldad del plan se reveló aún más premeditada, fría. Cerca de la puerta de entrada lo notó por primera vez. 2 maletas pequeñas, sus maletas de viaje, las que usaba para visitar a parientes en Puebla. Alguien las había preparado. Alguien había entrado en su habitación, abierto su armario, revuelto sus cosas, su ropa interior, y decidido lo que ella podría llevarse para el resto de su vida. La violación de ese espacio sagrado fue casi tan dolorosa como la propia expulsión. Fueron las manos de ellos las que habían hecho aquello. Las manos de... Sus hijos habían empacado su vida en 2 maletas, como si ella fuera una huésped indeseada cuyo tiempo de estancia había expirado. Octavio se levantó y la tomó del brazo. El toque no era de amparo, era de conducción, firme, impaciente, como si estuviera tratando con una niña terca. «Vamos, mamá, la acompañaremos hasta la puerta. Un taxi ya está viniendo a buscarla para llevarla a su nuevo hogar». La mente de ella entró en cortocircuito. ¿Taxi? ¿Nuevo hogar? Intentó clavar los pies en el suelo, pero su cuerpo no obedecía. «¡Mi dinero!», susurró, la última y más patética de las defensas. «Les di todo. No tengo nada». Octavio ni siquiera parpadeó. «No se preocupe, está todo pagado. El primer mes. Es por su propio bien». Y entonces, el sonido más terrible de todos. La puerta principal abriéndose a la lluvia y al ruido de la calle, y luego el clic seco de la cerradura cerrándose a sus espaldas. Se quedó parada en la acera, la lluvia fina y helada comenzando a empapar su cardigan de lana y a pegar sus canas a la frente. Las 2 maletas, una a cada lado, parecían anclas, sujetándola a aquella pesadilla. Miró hacia la ventana de la sala, de donde se filtraba una luz amarillenta y cálida. Adentro estaban sus hijos, su vida entera, y aquí afuera estaba ella, en el lugar que por 72 años fue su puerto seguro, ahora transformada en una extraña, una sin techo. La desolación era algo físico, una presión en el pecho que le impedía respirar bien. ¿A dónde ir?
La pregunta resonaba en el vacío. Entonces, una chispa de esperanza, frágil pero insistente. Brenda, su hija. Una hija no le haría eso a su propia madre, no la dejaría en la calle. Reuniendo una fuerza que no sabía que tenía, tomó las maletas y comenzó a caminar. No tenía dinero para un taxi o un autobús. Lo que dijeron era mentira, claro. Caminó por las calles mojadas, el ruido de los coches salpicando agua sucia cerca de sus pies. Cada paso era una tortura. La gente pasaba apurada, rostros serios bajo paraguas, ajenos al drama silencioso de aquella señora empapada arrastrando su vida en dos pequeños equipajes. En su mente ensayaba lo que le diría a Brenda. Solo necesitaba un lugar para pasar la noche, para pensar, para entender. El esposo de Brenda, Jorge, siempre había sido amable con ella. Él no permitiría tal crueldad. A eso se aferraba, una fe desesperada en la decencia humana. Llegó al edificio moderno donde vivía Brenda, el portero mirándola con una mezcla de lástima y desconfianza. Llamó al interfono, la voz saliendo como un silbido. «Brenda, hija, soy yo, mamá». Hubo una pausa larga y terrible al otro lado de la línea. El sonido de la estática parecía burlarse de ella. Finalmente, la voz de Brenda, metálica y distante, salió por el altavoz. «Mamá, ¿qué está haciendo usted aquí? Ya hablamos, no complique las cosas». «Hija, por favor, está lloviendo, no tengo a dónde ir. Solo esta noche», imploró Luz María, las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. «No, mamá, no puedo. A Jorge no le va a gustar. Vuelva al asilo, es su lugar ahora». El sonido del clic del interfono al ser desconectado fue más brutal que una bofetada. La desesperación era ahora un abismo. La esperanza en Brenda se hizo añicos, dejando solo fragmentos de dolor. Se acurrucó bajo el pequeño alero de la entrada del edificio, temblando de frío y de shock. Quedaba una última carta, una última y frágil apuesta. Mauricio, su Benjamín, el niño de ojos tristes que parecía tan incómodo aquella mañana. Quizás había sido coaccionado por sus hermanos mayores. Él siempre había sido más blando, más apegado a ella. Con las manos temblorosas, buscó en los bolsillos de su cardigan y encontró algunas monedas suficientes para un teléfono público. Encontró una cabina en la esquina, el aparato sucio y pintarrajeado. Marcó el número de Mauricio, el corazón martilleando contra sus costillas, rezando para que él, al menos él, mostrara una pizca de humanidad. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era una agonía. Finalmente, la voz de Mauricio baja y vacilante. «Hola, hijo, soy yo», dijo Luz María, tratando de mantener la voz firme, pero la traición de las lágrimas la delataba. «Mauricio, hijo mío, por favor, Brenda me echó. Estoy en la calle, está lloviendo, no tengo ni un centavo. Por favor, déjame dormir en tu sofá, en el suelo, en cualquier lugar. Mañana me las arreglo, lo juro». Al otro lado de la línea, el silencio era una respuesta en sí mismo. Podía oírlo, respirar, podía casi sentir su vacilación, su culpa. Era su última esperanza y se aferró a ella con la fuerza de una moribunda. «Mamá, no debería haber llamado», dijo él finalmente, la voz entrecortada. Nosotros lo acordamos. Fue una decisión conjunta. Si la ayudo ahora, será peor para todos. Creará un problema con Octavio y Brenda». La excusa era tan débil, tan cobarde, que dolió más que el rechazo directo de Brenda. No estaba preocupado por ella. Estaba preocupado por no indisponerse con sus hermanos. Su niño, su Benjamín, estaba eligiendo la conveniencia por encima de su propia madre. «No puedo, mamá, lo siento», colgó. El tono agudo e incesante de la línea en su oído fue el decreto final. Estaba completa, absoluta e irremediablemente sola. Las monedas cayeron con un ruido metálico en el compartimento de devolución. Luz María no las recogió. Se apoyó en la cabina telefónica, el cuerpo pesado por un dolor
que iba mucho más allá del frío y la humedad. Ya no había a dónde ir, ya no había a quién llamar. Sus hijos, el fruto de su vientre, la obra de su vida, la habían condenado. Miró la calle concurrida, las luces de los coches que pasaban y se sintió la criatura más invisible del universo. Lentamente, como un autómata, tomó sus maletas y cruzó la calle hacia una pequeña plaza. Los árboles goteaban y los bancos de hierro forjado, mojados y fríos, parecían lápidas en un cementerio. Eligió el banco más alejado del alumbrado público y se sentó. El frío del 1900 en hierro atravesó su ropa mojada y se instaló en sus huesos. Allí, acurrucada en la oscuridad, el dique de sus emociones finalmente se rompió. Lloró. Lloró no solo por la crueldad de aquel día, sino por toda una vida de sacrificios que ahora parecían inútiles. Recordó las fiebres altas de Brenda, las noches en vela a su lado. Recordó haber vendido las pocas joyas de su madre para pagar el curso de contabilidad de Octavio. Recordó cómo su corazón se llenaba de orgullo al ver a Mauricio graduarse. Todo para ellos, cada renuncia, cada gota de sudor, cada oración. Y el pago era ese, un banco de plaza, en plena noche como una indigente. La noche se arrastró, interminable. La lluvia dio una tregua, pero el frío persistió. Al amanecer, la ciudad despertó gris e indiferente. Corredores matutinos pasaron a su lado sin una mirada, gente apresurada camino al trabajo. Ella era parte del paisaje urbano que nadie quiere ver. Con los primeros rayos de sol, un nuevo tipo de dolor se instaló: la humillación. Reuniendo el resto de su dignidad, intentó llamar una vez más a sus hijos, usando una moneda que le pidió a un transeúnte. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. La habían bloqueado. La realidad la golpeó brutalmente. No fue un impulso, una pelea, fue un plan. Querían que desapareciera, y ella, sentada en ese banco, sentía que estaba, de hecho, desapareciendo. Fue entonces cuando una voz masculina, mansa y un poco ronca, la sacó de su letargo. «Disculpe, señora, ¿está usted bien?» Luz María levantó la cabeza, los ojos hinchados y el rostro marcado por la noche terrible. Parado frente a ella había un hombre más o menos de su edad, de cabellos blancos, piel curtida por el sol y ojos sorprendentemente amables. No la miraba con lástima, sino con una curiosidad genuina, una especie de reconocimiento vacilante. Inclinó la cabeza, forzando la memoria. «Perdone mi intromisión, pero su rostro, ¿lo conozco de algún lugar? ¿Luz María? ¿Es usted misma? ¿Luz María Soto?» Nombre. Nadie la llamaba Luz María Soto desde hacía más de 50 años. Desde que se casó con Ricardo, era Luz María de Álvarez. El apellido de soltera era una reliquia de un tiempo que casi había olvidado, un tiempo de juventud, de ferias de pueblo y de esperanzas aún no probadas por la vida. Miró fijamente al hombre, tratando de ver a través del velo de su propia miseria. Las arrugas, el cabello blanco, pero los ojos, esos ojos vivos, castaños, que sonreían incluso cuando el resto del rostro estaba serio. Una imagen surgió en su mente, un muchacho moreno, de sombrero, que siempre le compraba algodón de azúcar en las ferias del pueblo. «¿Eliseo?», susurró, el nombre sonando como un eco de otra vida. «¿Eliseo Ramírez?». El rostro del hombre se abrió en una sonrisa que era a la vez alegre y triste. El mismo, Eliseo Ramírez. ¿Hace 50 años? ¿Más? Dios mío, Luz María, ¿qué ha hecho el mundo contigo? ¿Qué haces aquí, en este estado deplorable? La mención de su confirmación de que era real, un fantasma de un pasado más feliz, hizo que la última barrera de autocontrol de Luz María se derrumbara. Las palabras salieron en un torrente, tropezando unas con otras, una confesión febril y desesperada. Le contó todo: la visita de los hijos, la palabra asilo, las maletas hechas, la puerta cerrada,
los rechazos de Brenda y Mauricio. Mientras hablaba, Eliseo escuchaba, la sonrisa desapareciendo para dar paso a una expresión de incredulidad, y luego a una rabia silenciosa y profunda que ardía en sus ojos. Cuando terminó, la voz ronca por la emoción y el llanto, Eliseo no perdió un segundo con palabras de consuelo vacías. Su reacción fue inmediata, práctica e incondicional. «Esto se acaba aquí y ahora», dijo, la voz firme. «No te quedarás en este banco ni un minuto más. Ven conmigo». Luz María lo miró confundida. «¿A dónde?», susurró. «No tengo mucho, Luz María. Una cabaña sencilla en la sierra, a unos 40 minutos de aquí. Pero el techo no tiene goteras, la chimenea calienta y siempre hay un plato de sopa en la estufa. Es un lugar de paz. ¿Vienes conmigo?». La oferta, hecha con tanta simplicidad y decencia, era más de lo que podía procesar. Un extraño, un recuerdo, ofreciéndole el santuario que su propia sangre le había negado. Su vacilación duró solo un instante, vencida por el agotamiento y la sinceridad en la mirada de él. Asintió, incapaz de formular una frase. Eliseo tomó las 2 maletas como si no pesaran nada y la guió suavemente, del brazo hasta una camioneta antigua, pero impecablemente conservada, estacionada cerca. El viaje fuera de la ciudad fue como emerger de un ahogamiento. Con cada kilómetro que dejaban atrás el concreto y el ruido, Luz María sentía que una capa de angustia se disolvía. El aire que entraba por la ventanilla abierta se volvió más limpio, con olor a tierra mojada y pinos, reemplazando el humo y la indiferencia de la metrópoli. Observaba el paisaje verde pasar en silencio, el corazón aún en ruinas, pero ahora con una pequeña venda de esperanza. La cabaña de Eliseo era exactamente como la había descrito, sencilla, hecha de madera oscura y piedra, con un pequeño porche al frente y una chimenea de la que salía un hilo de humo acogedor. Había un pequeño huerto con hileras de hortalizas y algunas gallinas picoteando libremente. Era la antítesis de la casa grande y vacía que había perdido. Aquel lugar, aunque pequeño, pulsaba con vida y propósito. Eliseo la ayudó a bajar de la camioneta. La llevó adentro y la sentó en un sillón de cuero gastado cerca de una chimenea encendida. El calor inmediato del fuego fue la primera sensación de confort genuino que sintió en 24 horas. Mientras el agua para un té hervía en la estufa de leña, Eliseo le contó brevemente sobre su vida. Nunca se casó, pues, según él, su corazón se había quedado atrás en las ferias del pueblo. Trabajó durante décadas en la construcción en la capital, ahorrando cada centavo para comprar aquel pedazo de tierra y vivir en paz. Al hablar, mencionó a Ricardo. «Tu marido era un hombre bueno, serio pero justo. Lo recuerdo. Tenía fama de ser un hombre de palabra, cuyo honor valía más que cualquier documento». Sus palabras encendieron una chispa en la mente de Luz María. Documento, palabra. Y entonces Eliseo hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Luz María, con todo respeto, ¿Ricardo nunca habló de un testamento? ¿Un papel, cualquier cosa para protegerte?». La pregunta la golpeó como un rayo. Testamento. En el dolor del luto y en la confianza ciega que depositaba en sus hijos, nunca había pensado en ello seriamente. Pero ahora el recuerdo afloró, nítido. Recordó a Ricardo, pocos meses antes de enfermar, entregándole un sobre grande y sellado. «Guarda esto, mi vida, en un lugar seguro. Si algo me pasa, este papel habla por mí», le había dicho. Lo había guardado en la caja de madera donde conservaba sus fotos y cartas más preciadas. Una caja que, en un acto de desesperación por salvar sus recuerdos, había metido en una de las maletas antes de que sus hijos se la llevaran. «La caja», susurró, los ojos abriéndose de par en par. «Está en la maleta». El momento siguiente fue de una urgencia febril. Eliseo puso la maleta sobre la mesa y la abrió.
Adentro, bajo algunas prendas de ropa y un álbum de fotos, estaba la caja de madera oscura. Las manos de Luz María temblaban tanto que apenas podía abrir el cierre. Eliseo la ayudó, y allí, reposando sobre cartas amarillentas, por el tiempo, estaba el sobre. El nombre de ella, para mi amada esposa Luz María Soto de Álvarez, estaba escrito con la caligrafía fuerte y familiar de Ricardo. Con el corazón en la boca, rompió el sello. Adentro, un documento oficial, con sellos y firmas. Eliseo, leyendo por encima de su hombro, fue quien encontró la cláusula. Su dedo señaló el párrafo que importaba. El silencio en la pequeña cabaña era absoluto, roto solo por el crepitar de la leña en el fuego. Luz María leyó la frase 1, 2, 3 veces, las palabras negándose a tener sentido en su mente aturdida. Dejo, en mi plena capacidad mental y por libre y espontánea voluntad, la totalidad de la propiedad ubicada en la calle de los Sueños, número 42, barrio de Coyoacán, única y exclusivamente a mi esposa, Luz María Soto de Álvarez, como su única y legítima propietaria. La casa era suya, solo suya. Los hijos no tenían ningún derecho legal sobre ella. No era un regalo que pudieran tomar y vender. Era su herencia, su derecho, protegido por la última voluntad del hombre que la amó. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Luz María. No era una lágrima de tristeza, sino de una justicia que venía de ultratumba. Aquel trozo de papel en la mano de Luz María era más pesado que cualquier ladrillo de la casa que le habían quitado. No era un documento de venganza, sintió ella, sino de validación. Era la voz de Ricardo, atravesando el tiempo para cuidarla una última vez. Eliseo, viendo la mezcla de shock y alivio, en su rostro actuó con la claridad de un hombre práctico. Esto lo cambia todo, Luz María, todo. Cometieron un delito en la práctica. La casa es tuya y ellos son invasores. Recordó a un viejo amigo en la ciudad, un buen abogado llamado Ricardo, por una ironía del destino. Mañana al amanecer vamos a la ciudad. Vamos a registrar este testamento y a poner fin a esto. La ley está de tu lado. Al día siguiente, el viaje de regreso a la Ciudad de México fue completamente diferente. Luz María ya no era la mujer frágil y desamparada de la víspera. Sentada en la camioneta de Eliseo, había una nueva postura en sus hombros, una determinación en su mirada. El dolor todavía estaba allí, una herida profunda en su alma, pero ahora estaba cubierta por la armadura de la justicia. El encuentro con el abogado, tocayo de su difunto esposo, fue breve y eficiente. Leyó el testamento, verificó su autenticidad y confirmó lo que Eliseo había dicho. El documento era irrefutable. En pocos días, con una rapidez sorprendente, el testamento fue registrado. La escritura de la propiedad fue oficialmente puesta a su nombre, inmune a cualquier acción de los hijos. El día del regreso fue soleado, como si el cielo estuviera a su favor. Eliseo condujo en silencio. Deteniéndose frente a la casa que había sido suya, se había convertido en su prisión y ahora era su reino por reconquistar. Respiró hondo al ver la fachada familiar. No sintió el dolor de la pérdida, sino una oleada de fuerza. No estaban solos. Según lo acordado con el abogado, un oficial de justicia, un hombre de aspecto serio y con una carpeta en la mano, los encontró en la acera. Su presencia transformaba la situación de un drama familiar en un acto legal y formal. Aquel hombre representaba el orden, la ley que sus hijos habían decidido ignorar. Fue el oficial de justicia quien llamó a la puerta. El sonido fue firme, autoritario. Octavio abrió, y su expresión de irritación por ser interrumpido se transformó en una máscara de el puro shock al ver a su madre allí, de pie, flanqueada por un extraño y un oficial del gobierno. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué quiere usted aquí?».
Tartamudeó, mirando al oficial. Sin decir una palabra, el hombre le entregó el documento. Brenda y Mauricio, atraídos por la confusión, aparecieron en la puerta. A Brenda se le cayó la mandíbula. El rostro de Mauricio se puso pálido como la cera. Miraban a su madre como si estuvieran viendo un fantasma. Aquel papel era una orden de desalojo, clara, oficial y final. Les concedía un plazo de 15 días para desocupar completamente el inmueble que pertenecía, por derecho y por ley, a Luz María Soto de Álvarez. El shock inicial de Octavio rápidamente se convirtió en furia. Brenda comenzó a gritar, la voz estridente acusando a su madre de ser cruel, vengativa, de no tener corazón. Después de todo lo que hicimos por ti, te pusimos en un buen lugar y así es como nos lo agradeces, echándonos a la calle. La ironía de la acusación era tan absurda que resultaba patética. Ellos eran las víctimas ahora. La audacia era increíble. En medio de los gritos de Brenda y la furia silenciosa de Octavio, fue Mauricio quien se derrumbó. El peso de la culpa que cargaba desde aquella mañana fatídica finalmente lo quebró. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su madre, viendo de verdad, por primera vez, el dolor que habían causado. «Paren», susurró, la voz entrecortada. «Ella tiene razón. Nosotros hicimos esto. Nosotros la abandonamos. Nos lo merecemos». El reconocimiento tardío de su monstruosidad flotó en el aire, pero no ofreció consuelo, solo la constatación de un abismo que jamás sería superado entre ellos. Entonces, Luz María habló. Su voz no era alta ni vengativa, era serena, límpida, con la fuerza tranquila de quien ha sobrevivido al infierno y ya no tiene nada que temer. Esta casa siempre fue mía, pero mi hogar ya no está aquí dentro. Miró a los ojos de cada uno de sus 3 hijos. Los perdono, no para que ustedes se sientan mejor, sino para que mi corazón pueda estar en paz. Lo que hicieron, vivirán con ello para siempre. Se dio la vuelta, apoyada suavemente en el brazo de Eliseo, y se alejó sin mirar atrás, dejándolos solos en la puerta, con el papel de la justicia en las manos y el peso de sus propias acciones aplastándolos. Meses después, en una tarde soleada en la sierra, Luz María y Eliseo se casaron. La ceremonia fue en el porche de la cabaña, con el abogado Ricardo y una pareja de vecinos como únicos testigos. No fue la celebración de una pasión abrumadora, sino algo más profundo. El encuentro de 2 almas que encontraron consuelo y compañerismo en la última curva de la vida. La casa de Coyoacán fue vendida. Los recuerdos dolorosos eran demasiados. Con el dinero, compraron una pequeña casa blanca con vistas al mar, en un pueblo de pescadores. Un lugar donde el único sonido por la noche era el de las olas rompiendo en la playa. Aquel era su verdadero asilo, un refugio de paz. De sus hijos supo que vivían de alquiler, la relación entre ellos fracturada por la culpa y la recriminación mutua. A veces, mirando el horizonte infinito del océano, Luz María pensaba en cómo la vida, de formas misteriosas, siempre ajusta las cuentas.